les va? Muy buenas noches. Ya estamos en nuestra charla de todos los jueves, charlando de fotografía entre mate y mate. Y bueno, es un gusto saludarlos y vamos a ver cómo andamos hoy, quiénes andan por ahí antes de arrancar con nuestra charla. ¿Quién está? La veo a Vicky Copelo. ¿Cómo va, Vicky? Un gusto saludarte. Travis Pluma, aquí preparando su mate, muy bien. Daniel Castro, Saltillo, Coahuila, México. Lindo lugar, Saltillo. Eduardo Lazarte de Rosario, ¿cómo va, Eduardo? ¿Quién más anda por ahí? Ana María Abril. Acá andamos, dice, como reloj suizo. Bien. Pablo Serrano Quesada, saludos de Guadalajara, México. Un gusto, Pablo. Alejandro Rodríguez de Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Daniel Facio Librecom de acá de Galvez. Muy bien. Muchos. Win Cook, saludos de Guatemala, saludos Win. Saludos de Panamá de EMAPIC, un gusto también. Bueno, la verdad que muchos conocidos. Pablo Berlinguer desde Varadero, ¿cómo vamos? Lau Yacotú desde México. Héctor Purita. La verdad que bueno, un gustazo que se estén arrimando y qué bueno que se vengan para las charlas. Muy bien. Y hoy tenemos un tema muy lindo, muy interesante, porque yo lo leo mucho esto, ¿no? Constantemente veo que hay muchos que están planteando una situación. Yo creo desde mi punto de vista que hay un error conceptual, pero me parece que está bueno que lo aclaremos porque nos va a permitir, digamos, tomar las medidas necesarias. Esa es la cuestión. Una de las cosas que siempre se habla cuando estamos bloqueados y cosas por el estilo, uy, no sé, tengo un bloqueo creativo, tengo cosas por el estilo. Y lo que me gustaría que esta noche aclaráramos es esto, ¿está? ¿Bloqueado por falta de creatividad o por falta de conocimiento? Y vamos a ver algunas alternativas al respecto. ¿Por qué? Primero y principal, porque me parece que se confunde la palabra bloqueo con desgano. O sea, muchas veces vamos a ver que están con el tema de, no, y mi cámara está ahí y no me da ganas de agarrarla y no se me ocurre nada y pasan los días y eso es desgano, no estamos hablando, no necesariamente tiene que ser de un bloqueo, ¿está? Yo creo que el bloqueo viene cuando vos tenés que hacer una fotografía y no le encontrás la vuelta a cómo representarla o cómo expresarla, es otra cosa. Vamos a ver un poquito, como siempre hacemos, de qué estamos hablando para tener la certeza de lo que opinemos tenga un fundamento, tenga un sentido. Bloqueo es la acción y efecto de bloquear, obstruir, interceptar, impedir el funcionamiento normal de algo, entorpecer la realización de un proceso, cerrar el paso. El concepto tiene diversos usos según el contexto. Por ejemplo, en el plano emocional, un bloqueo impide que una persona continúe con su vida con normalidad y puede afectarla en distintos grados. Por diferentes razones, ya sea por experiencias traumáticas o por falta de inspiración en el plano artístico o laboral, los seres humanos solemos atravesar etapas en las cuales no podemos expresarnos con fluidez o nos cuesta encontrar el sentido a las cosas. Bien, entonces un bloqueo no tiene que ver con el tema del desgano. El bloqueo puede haber un desgano porque estamos bloqueados, pero en realidad no confundir esta cuestión de no tener ganas de hacer algo, no encontrar una motivación. ¿Por qué? Fíjense, el desgano. Quien se encuentra desganado está sin voluntad de realizar una acción o de ponerse en movimiento. No encuentra motivación, no le produce interés. Tiene alguna enfermedad física o mental que le produce el desgano, porque muchas veces se habla de que hay gente que, bueno, no, sí, es un tipo que nunca tiene ganas de nada, es un perezoso, y en realidad hay enfermedades al respecto, ¿no? Tengan en cuenta que para poder alcanzar un objetivo personal es necesario que converjan tres factores principales. El deseo, que es el que inicia toda acción. Segundo, una conducta persistente a través del tiempo, la fuerza de voluntad. Tercero, tener bien definido el beneficio a lograr.
Entonces, cuando estamos desganados es muy difícil que podamos hacer alguna cosa o podamos movernos en movimiento. Pero también, recién leíamos y decíamos que por diferentes razones, ya sea por experiencias traumáticas o por falta de inspiración en el plano artístico, y hay un montón de gente que le echa la culpa al tema de la inspiración. Entonces, vamos a ver qué es esto. Inspiración es el estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Aquellas cosas que logran emocionarnos son las que nos inspiran. Para poder recibir inspiración en el arte debemos tener desarrollada nuestra sensibilidad estética para poder recibir esa inspiración cuando nos viene y no dejarla pasar. Básicamente para poder estar atentos, para poder entender que estamos teniendo una inspiración y a ver cómo la vamos a desarrollar y cómo la vamos a expresar. Necesitamos ser sensibles en esto. Y en esta sensibilidad estética va para lo que apuntamos sobre todo al tema del arte, ¿no? Pero a su vez, toda inspiración se basa en el conocimiento que tenemos para expresarnos. Si no, no vamos a ningún lado. Así que estamos viendo que, primero y principal, vamos a sacar del medio, vamos a hacer una diferencia ya. Un bloqueo no es lo mismo que el desgano. No tengo ganas de algo, puede ser o porque estoy cansado, o porque necesito vacaciones, o porque tengo alguna enfermedad, o porque no me da la gana, porque no me motiva a hacer eso, por lo que sea. ¿Está? Entonces eso es desgano. El bloqueo estamos viendo que puede ser por cuestiones físicas, puede ser por cuestiones mentales, que haya un bloqueo por traumas, por un montón de cosas que nos impiden fluir normalmente en alguna actividad, desarrollar alguna cosa con normalidad o con eficacia. ¿Está? Eso vemos que es el bloqueo. Vemos también el tema de la inspiración, porque algunos hablan de que te han bloqueado si no se inspira, no tienen inspiración. Estamos viendo que la inspiración es esa cosa que nos brota, nos viene cuando estamos en una búsqueda, ¿está? Pero que para poder darnos cuenta que estamos siendo inspirados, necesitamos tener esa sensibilidad estética de poder comprender la circunstancia que estamos viendo, interpretar, porque ojo que la inspiración muchas veces hay que provocarla, ¿eh? Muchos hablan de, un día vamos a hablar bien de la inspiración, pero ay, que no estoy inspirado, y piensan que la inspiración es como que les cae un ladrillo de la cabeza y de alguna vez que le pegó, ¡pum!, los tipos ya son Picasso, no, tranquilo, no va por ahí la cosa. Muchas veces hay que provocar esa inspiración, hay que tratar de buscar que los sentidos se relacionen con eso que estamos viendo, viviendo, tocando, oliendo, ¿está? Y a ver cómo forzamos o cómo llevamos a través de la imaginación, de la fantasía, cómo desarrollamos una historia, cómo desarrollamos una conexión con eso. Y ahí viene la inspiración. O sea, que no siempre la inspiración es una cuestión mágica que aparece así, ping, ¿estamos? Bien, así que estamos primero aclarando este punto, como para primera medida. Ahora, dijimos que podemos tener un bloqueo por falta de creatividad o falta de conocimiento. Bien, vamos a ver lo que es conocimiento. Y eso es importante, porque ahí nos empezamos a basar en todo. El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Eso es el conocimiento. ¿Está? Acción y efecto de conocer, adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Así que nosotros en fotografía, en cualquier rama de expresión artística, necesitamos del conocimiento. ¿Está? Una valiosa información que nos permita comprender cómo es el funcionamiento, cómo es la metodología, qué es eso, qué cosas tenemos que llevar adelante. O sea, tengamos en cuenta que nosotros hablamos siempre de esto, pero hay muchísima gente que se dedica a la fotografía que no sabe que la fotografía tiene tres aspectos fundamentales: el técnico, el comunicacional y el estético. No tienen ni idea de eso. ¿Está? Y no, como que no pasa nada. Es como que siguen igual, ¿me entienden? Entonces, el tener todo este conocimiento a vos te permite saber cómo fluir en diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque vos fíjate, estamos hablando de
Si esa cuestión de bloqueo no es por falta de conocimiento, ¿qué conocimiento? Vos podés tener un mal día, vos podés estar mal, vos podés tener una serie de problemas o lo que quieras, o no, y tenés un montón de recursos comunicacionales para expresarte a través de una foto. Miren, a nivel comunicacional tenemos todo lo que es la parte de la gramática fotográfica que tiene una aplicación fundamental, pero a través de recursos como las figuras retóricas, los estereotipos. Hay toda una serie de cuestiones con las cuales en la figura retórica tenemos que son las mismas que la de la literatura, ¿no? Podemos expresarnos y crear una imagen a través de la hipérbole, a través de las metáforas, a través de la sinécdoque. Tenemos un montón de recursos. Entonces, por ejemplo, la hipérbole es la exageración deliberada de los signos en una imagen. ¿Está? Como para generar un impacto visual. En publicidad se utiliza mucho ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando vos tenés ese conocimiento de todos esos recursos, de cómo podés expresarte a través de un determinado recurso comunicacional y tenés todo el conocimiento de cómo llevar a la imagen, cómo llevar a una foto, a un papel, a una pantalla, cómo llevar eso que estás imaginándote, porque conocés los recursos compositivos, de iluminación, técnico, manejas el tema de plano, distancia focal, todos los recursos de la gramática fotográfica. Entonces, como que el tema de los bloqueos, sí puede haber, no pasa nada, no te voy a decir que no, pero como que es mucho más relativo. Hay un montón de gente que si no ve alguna foto para inspirarse, no sabe para dónde arrancar. Ese es el problema. No hay algo que nace propio. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos, porque no tiene conocimiento. Entonces, muchas veces estamos hablando algo de que es un bloqueo, pero en realidad no es un bloqueo. Es que no tenés el conocimiento para arrancar, no tenés el conocimiento para expresarte, no sabés que hay toda una parte comunicacional, que hay signos, símbolos, toda una cuestión semiótica dentro de la fotografía que necesitas saber para expresarte, no tenés ese conocimiento. Entonces, si no sabes eso, ¿cómo querés hacerlo? No es que tengas un bloqueo porque no te inspiras creativamente, es porque no sabes cómo se hace. Necesitas estudiar, aprender a ver cómo se hace todo eso y ahí saber cómo vas a empezar a fluir después de eso. Yo no digo que la parte emocional no es importante o la parte anímica. Claro que sí es importante, pero muchas veces podemos obtener muy buenos resultados en imágenes y no estando súper pila ya, viste, top de ganas, de ímpetu, de entusiasmo. Y podemos obtener un muy buen resultado. Porque echamos mano a todos los recursos. Para eso necesitamos el conocimiento. Entonces, esta es una parte fundamental. Todo el conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque me permite desenvolverme con la iluminación, con la composición, con la parte técnica, óptica, con la edición y poder resolver la situación y llevar a una imagen todo lo que tengo en mi cabeza. Ahora, la parte comunicacional es cómo creo el mensaje. ¿Está? ¿Qué elementos pongo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo los asocio? ¿Cómo comunico todo eso? ¿Está? Y la parte estética es a través de qué tipo de expresión lo hago. Entonces, todos estos aspectos en la parte de conocimiento nos sirven en forma expresiva. Y muchas veces el bloqueo viene porque no tenemos conocimiento de esto y no sabemos qué hacer. Siempre se nos ocurrieron dos ideas, ¿viste? El día que no se nos ocurrieron esas dos, estamos sonados. Entonces, ahí tenemos un problema. Acuérdense que además el conocimiento tiene un proceso. Hay un proceso de aprendizaje, que es información, conocimiento, práctica, resultado. La información es todo lo que absorbemos a través de libros, videos, cursos, seminarios, talleres que vamos, todo eso es información. Lo que los profesores damos es información. ¿Está? Algunos quizás de una manera más clara, más profunda, otros no tanto, lo que sea, pero es información. Nadie puede darte conocimiento. Porque el conocimiento es un proceso interno en tu cabeza que se genera por inferencia. O sea, cuando vos analizás la información que recibís, ahí se produce esa información en conocimiento. Analizás la información para buscar una aplicación práctica. ¿Está? Entonces ahí desarrollás un conocimiento. Ese conocimiento lo vas a verificar a través de la práctica. Entonces, para eso haces la práctica, para verificar el conocimiento que adquiriste.
¿A través de qué? De la información que te dieron en ese curso o taller. Esto te da como finalidad un resultado. Dos cosas para tener en cuenta. Primero y principal. Cuando te invitan a esos talleres que son 100% práctica, te diría que no vayas. No tiene sentido. No tiene sentido porque no tenés teoría, no tenés ningún tipo de información, vamos a decir, sistemática. O sea, te muestran cómo hacen algo, vos haces lo mismo. Entonces, si no tenés información, no tenés conocimiento. 100% práctica, yo te diría que ni vayas, ni te gastes. ¿Está? Necesitas tener un marco teórico, un sustento teórico. Segundo, la finalidad de todo esto es el resultado. Así que recibís la información, producís el conocimiento, verificás a través de la práctica y obtenés un resultado. Ese es el proceso básico de aprendizaje. Pero bueno, dijimos que podíamos tener un bloqueo por falta de conocimiento o por falta de creatividad. Bien, supongamos que tenés todo el conocimiento. Es importante entender algo fundamental. Y es lo siguiente. La creatividad no es un talento, es un proceso. No es que algunos han sido bendecidos con el talento de la creatividad y otros somos unos pobres mortales que no tenemos, no se nos cae una idea ni aunque nos den vuelta. No, señor. Todos somos creativos y todos tenemos la capacidad de estimular nuestra creatividad. Y lo primero que tenemos que entender es eso. No es un talento que le tocó a algunos y a otros no. Algunos la tienen más estimulada, mucho más desarrollada. Pero la creatividad es un proceso. Vamos a ver primero qué es creatividad, que es fundamental. Si nos vamos a la definición, se refiere a la disposición del individuo que le impulsa a inventar y a crear. Etimológicamente, crear proviene del latín creare y significa engendrar, lo que indica que se necesitan al menos dos elementos para dar origen a un tercero. Así que cuando hablamos de creatividad, podemos decir que es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o sea, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. Es importante entender que el acto creativo entonces consiste en ver una relación nueva entre dos o más cosas que permita conseguir un efecto, resolver un problema o producir un resultado. Si hay algo que tenemos que tener bien claro es que la creatividad debe ser funcional. O sea que la creatividad tiene que servir para algo. Por eso estábamos diciendo recién que el tema de la creatividad tiene que ver con conseguir un efecto, resolver un problema o producir un resultado. Algo tiene que generar y tiene que tener una finalidad y para algo se aplica esta cuestión del proceso creativo. ¿Está? Tengan en cuenta que lo raro no necesariamente es creativo. Vamos a ver que hay cosas que son raras y no necesariamente son creativas. Lo raro es todo aquello, según el diccionario, que es poco frecuente, anormal, ¿está? Que no se da de una manera normal. Y tengamos en cuenta que hay cosas que para algunas culturas son raras y para otras son cotidianas, normales. Entonces, lo raro, muchos hemos caído a veces en la trampa de que lo raro es creativo. ¿Está? Lo raro es creativo y estamos viendo en esa cuestión de que pensamos que si hacemos algo original tiene que ser raro, que nunca nadie haya hecho, que sea totalmente distinto. Entonces, muchas veces se cae en hacer algo que está mal, para ser raro, ¿viste? Para ser diferente. Rompamos las reglas, todo ese tipo de pavadas. Entonces, no. La creatividad tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué. Estamos desarrollando eso. Y hay un proceso creativo. Estamos viendo esto de una manera muy rápida, ¿no? Pero bueno, el proceso creativo. Creatividad obviamente es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la facultad de hacer que algo exista en donde antes no existía. La fotografía es algo que nos permite esto de una manera impresionante. ¿Está? ¿Por qué? Porque la fotografía nos permite crear cosas, imágenes, a través del manejo de la técnica, de la luz, de la composición, de toda la cuestión de la edición, de todo, donde antes no existía. ¿Está?
Eso es algo creativo. Y una vez que desarmamos todo esto y guardamos todo y limpiamos, dejó de existir también esto. Pero fíjense, el lugar era este, estaba puesto así, todo bien. Esto es lo que uno veía si se paraba ahí al lado. Pero la foto termina siendo esto. A través de la iluminación, los flashes con geles de colores, lo que quieran. Pero esto es crear, esto es hacer que exista algo que antes no existía. ¿Estamos? Cuanto más conocimiento metas en tu cabeza, más sustancia tenés para crear. La sustancia es la materia con la que creamos. Cuanto más sustancia, más posibilidad de crear. Y con eso viene la forma, la aplicación. No busques primero la forma, ya que solo te vas a quedar en esa forma. En una forma que puede darte un relativo éxito, éxito que ni siquiera sabes por qué. Básicamente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a mayor cantidad de conocimiento, más posibilidades de hacer conexiones. Dijimos que la creatividad era esa cuestión de hacer conexiones entre dos o tres cosas que no son frecuentes, pero que nos pueden dar un resultado. Bueno, necesitamos sustancia, necesitamos mucha información para que haya posibilidad de más conexiones. Los fundamentos en la fotografía nos permiten seguir creciendo, evolucionando y creando formas originales a medida que maduramos. Porque el tan ansiado estilo es solo una prolongación de tu personalidad. Y a medida que maduras, tu personalidad va transformándose y con ello tu forma de fotografiar, o sea, tu estilo. Pero quiero que veamos rápidamente qué es el proceso creativo. Y hay un proceso creativo, el de Graham Wallace, que son 4 pasos y que nos permite trabajar en cualquier cosa que necesitemos. Pero tengan en cuenta lo siguiente. En fotografía, este proceso se da en la interacción del fotógrafo con el objeto o sujeto a fotografiar. O sea, cómo interactúa el fotógrafo con eso que va a fotografiar. ¿Qué es lo que entiende de eso? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? Teniendo en mente cómo utilizar los recursos con los que cuento para que el espectador entienda mi interacción con el sujeto u objeto. O sea que una de las cosas que acá empieza a tener importancia es esto. ¿Para qué voy a desarrollar este proceso creativo? ¿Por qué necesito ser creativo? Porque una de las cosas que necesitamos es poder representar en una imagen la interacción que nosotros tenemos con eso que vamos a fotografiar, persona, cosa, lo que sea, lugar. ¿Qué es lo que yo pienso de eso? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Con qué lo asocio? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Cómo lo puedo manifestar? ¿Qué cosas se me ocurren a través de eso? ¿Está? Ese es el punto. Miren, hace un tiempo atrás me contrataron para hacer fotos de unas máquinas así retroexcavadoras y todo eso. Y bueno, cuando yo vi los equipos, se me vino a la mente rápidamente una película, fue muy chistoso. Y en base a eso hice mi foto. ¿Está? Y yo creo que más de uno se debe estar dando cuenta de qué película estaba hablando. De esta Transformer. ¿Ah? Y claro, al cliente no le dije nada, porque si le llego a decir eso, no me contrata, me echa patadas, el tipo está loco. Pero en realidad yo dije, genial, puedo armar como una imagen épica, un punto de vista bajo, ir a un lugar donde tengamos un buen atardecer, vamos a ver qué hay, tipo tormenta, hice un pintado con flash. Y la verdad se me ocurrió hacerlo a través de esta cuestión de los Transformers, que bueno, después me dio mucha risa, ¿no? Pero a eso es lo que vamos, cómo interactuamos con las cosas y cómo las aplicamos. Dijimos que el proceso creativo tiene 4 pasos. La fase preparatoria, la incubación, la visión o iluminación y la verificación. La parte preparatoria es la parte donde se identifica el problema, o sea, sobre qué necesito ser creativo, qué quiero resolver, qué cosa quiero aportar, qué cosa quiero desarrollar, y empiezo a reunir todo tipo de conocimientos. Se habla del acopio de la materia prima. Lo que ocurre en esta materia prima va a determinar la calidad de la creatividad. Acá no dejamos nada de lado, no dejamos cosas sin revisar, como que todo, absorbemos todo, leemos sobre todo, aprendemos sobre todo, incorporamos todo lo que está relacionado con eso que estamos buscando. Después viene la fase de la incubación, se desarrolla en el inconsciente y consiste en una consideración inconsciente del problema y en la búsqueda de una solución. Ahí es donde empiezan a planear en el inconsciente las experiencias acumuladas y todo, el conocimiento que vas tomando y todo lo que vas probando. Y es un proceso y es un tiempo de mucha frustración, porque sabes a dónde querés llegar, ya lo tenés medianamente identificado, pero no sabes cómo.
Entonces, probás, fracasás, volvés a intentar, buscás. En esta parte del proceso es donde mucha gente abandona. Los que no abandonan probablemente vuelven a la fase preparatoria, a buscar más conocimiento y siguen trabajando sobre eso. En un momento viene la fase de la visión o iluminación, que es un momento totalmente ajeno a la libertad. En él el material acumulado durante la fase incubatoria se transforma en conocimiento claro y coherente que aflora de forma repentina. La fase de la visión e iluminación es cuando vos, ajá, acá está la cosa, ahí me di cuenta, ahora entendí por dónde vamos. ¿Bien? De golpe todo se acomoda y comprendés qué es lo que tenés que hacer. Y por último, la fase de la verificación, también muy difícil, porque constituye la parte final del proceso. ¿Tá? Acá se comprueba, examina y configura la nueva visión. Es la manera en que vamos a expresar, es la fase donde vamos a comunicar, todo el mundo va a darse cuenta, va a entender cómo es eso, vamos a expresarlo, lo vamos a llevar a una foto en el caso nuestro, y es donde traducimos ideas y conceptos a imágenes. Entonces, 4 partes del proceso creativo. Y esto se aplica a lo que quieras. En lo nuestro fotográfico, fundamental. Vamos a hacer fotografías sobre alguna temática puntual, me pongo a leer sobre eso, a buscar información sobre eso, a hablar con gente que sabe de eso, empiezo a acumular ideas. Es como el famoso ejemplo que doy siempre del arroz. Mis hijos me cargan acá porque dicen, papá, cambiar el ejemplo. No, me viene bárbaro el ejemplo. Tenés que hacer fotos de arroz, no busques fotos de arroz en Google. Básico. Ponete a hacer esto, a buscar información, a leer cuentos sobre el arroz, leer la importancia o no del arroz, cómo se cocina, cocinar arroz, o hablar con esto, y ver todas las variedades que hay. Empecé a informarte, acumular conocimiento. ¿Está? Y deja que venga el proceso de la iluminación. Y incuba eso, buscá, probá, hacer cosas, hacer algunas fotos, probá ideas. De eso se trata la parte de ser creativo. Es todo un trabajo. Muchos piensan que la creatividad viene, ¡ay, genial! Tiro 3 cosas así, ¡pum! Y ya tengo una super foto. No. Hay todo un trabajo y todo un desarrollo para esto. ¿Está? ¿Cuáles son los enemigos de la creatividad? ¿Qué es lo que te puede bloquear, digamos? La tradición es la que te dice, no, eso no se hace así porque siempre se hizo de esta otra manera. Punto. Y es dogmática, ¿viste? Vos no podés argumentar, porque no, esto siempre se hizo así, punto. Así que hay que hacerlo así. Eso es el enemigo de la creatividad. 2, la comodidad. Si vos estás cómodo, olvídate que vas a hacer algo tal, lo que estás haciendo te sale bien, chao, punto. El temor a fracasar, el temor a que te salga bien, el temor a emprender un camino nuevo que no te lleva a ningún lado, o sí, pero que no sabes cómo será, también es un enemigo de la creatividad. Y la mediocridad, que tiene que ver con esto de apuntar a algo muy alto, pero conformarse con mucho menos y tratar de autoconvencerse de que ya está bien. Así que yo lo que espero que en esta noche nos haya quedado bien claro esta cuestión de los bloqueos que tenemos. ¿Realmente tu bloqueo es por falta de creatividad? Porque si es por falta de creatividad, lleva adelante un proceso creativo y se terminó. No es tan complejo. ¿Ah? Claro que en la medida en que más lleves este proceso adelante, más lo profundices, más lo actives constantemente para todo, entras en un ritmo creativo constante. Que ahí la cosa se pone mucho mejor. ¿O es realmente que tu bloqueo es porque no sabes qué expresar, porque no sabes cómo se hace, porque no sabes que lo importante en la fotografía es un medio que como medio expresivo es que vos expreses algo desde tu visión, de tu pensamiento? No sabías que era así. Hay mucha gente que piensa que fotografiar es hacer las fotos que hacen otros y hacerlas igual. Y dicen que es para aprender. Entonces veo cómo hacen un retrato de una embarazada y hago la foto igual. Veo cómo hacen la foto de un chico, hago lo mismo. Veo cómo sacan un paisaje de la montaña, hago lo mismo. Y no es así. Fotografía tiene que ver con aprender todos los fundamentos para que vos te expreses, para que vos expreses tu visión con respecto a eso que estás fotografiando. Entonces, si no sabes eso, ya tenés un problema. O sea, estás bloqueado porque no sabes cuál es la metodología de la fotografía. Y puede ser que no tengas conocimiento en lo técnico, en lo comunicacional, como hablábamos recién. Entonces tampoco sabes cómo expresar ese mensaje. Quizás lo tenés el mensaje, pero no sabes cómo expresarlo porque no tenés conocimiento. Tu bloqueo no es creativo.
Tu bloqueo es falta de conocimiento. Ponete a estudiar, hacer cursos, lee lo que sea y te desbloqueas. ¿Está? Pero bueno, por lo menos la idea de la charla de hoy fue tirar algunas alternativas para aquellos que piensan que tienen un bloqueo de alguna cosa, quizás la otra, o quizás sí es un bloqueo creativo. Tengo que hacer una imagen, no sé cómo resolverla. Bueno, vamos a poner en práctica un proceso creativo. Uno lee cada cosa en internet que te agarra dolor de estómago, ¿viste? O sea, por ejemplo, leía uno el otro día que decía, practicar deporte, pensar en otras cosas, hacer yoga, pero en ningún momento dijo, ponete a estudiar, ponete a leer, llevar adelante un proceso creativo. No tengo nada que ver, no tengo nada en contra ni del yoga, ni de hacer deporte, nada por el estilo, pero muchachos, o sea, si necesitamos ser creativos sobre fotografía, necesito también trabajar sobre ese aspecto en la parte del conocimiento. Bien, antes que nos vayamos a nuestra parte de charlas, preguntas y opiniones y todo eso, les quiero compartir esto y quiero invitarlos para este domingo. Vamos a estar llevando adelante este workshop solidario de 3 fotógrafos, 3 miradas. Voy a estar con 2 grandes amigos y grandes fotógrafos, Emanuel Combín y Hernán Giacosa, este domingo 8 de noviembre, 6 p.m. de Argentina. Llevando adelante un workshop, la parte solidaria es porque una amiga necesita una operación oncológica muy costosa. Y bueno, la idea es juntar recursos para ella, ¿no? Aluminé tiene que ser una operación oncológica y bueno, ahí vamos. Lo que hemos pensado nosotros tres es el hecho de decir, bueno, organicemos un workshop donde vamos a hacer fotos de una chica de 15 años y cada uno de nosotros la va a fotografiar desde su perspectiva, con su estilo, desde su mirada, explicar todo el proceso, por qué. Y lo mismo vamos a hacer con un producto. ¿Está? Creo que vamos a fotografiar una cerveza, cada uno desde su mirada, con su intención, con lo que piensa, con lo que le parece que es mejor. Así que tener la oportunidad de ser solidario, de ayudar, de colaborar en esta causa y además poder aprender cómo 3 fotógrafos, cada uno desarrolla su visión, aunque sea el mismo elemento, la misma persona, exactamente lo mismo, cómo logra su fotografía, que seguramente van a ser todas fotos diferentes. Así que bueno, los espero, ahí tienen los datos donde pueden buscar información en www.todosporalumine.wixsite.com/3 miradas o pueden entrar en mi Facebook y van a ver que ahí tienen los links tranquilamente para inscribirse, todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo andamos por aquí, quiénes han quedado. A ver, vamos de abajo para arriba como hacemos siempre, ¿eh? Así que no se me enojen. Pasa que a veces es necesario tomar distancia, salir a caminar, dar una vuelta. Francesca, por supuesto que sí. Cuando vos ya tenés todo en tu cabeza dando vuelta y golpeando, está bien. Lo que pasa es que si no tenés conocimiento, si no sabes cómo es un proceso creativo, nada, por más que salga a caminar, a correr, lo que sea, no va a pasar nada. Eso es lo que la gente tiene que entender. Hay momentos, hay tiempos. Está bueno desenchufarse de la cuestión y analizarlo de una manera diferente o dejarlo ahí hasta que... Pero cuando vos tenés todo el conocimiento. Es como que yo quiera ser creativo en alguna cuestión, qué sé yo, electrónica, y entonces salgo a caminar un poco a ver cómo puedo resolverlo. Y alguien me va a decir, che, pero vos sabés algo de electrónica. No, no sé un pomo de electrónica, ¿viste? Pero bueno, capaz que si salgo, camino y doy vuelta. Entonces yo entiendo tu planteo, Francesca. Lo que pasa es que hay gente que en lo que no entiende, que primero tiene que tener todo el conocimiento, tiene que saber cómo funciona todo, para después ver, analizar y ver si lo tiene que dejar ahí o cómo hacerlo. Esa es la parte. ¿Está? Pero claro que sí, muchas veces hay que dejar la cuestión ahí en stand-by y aparece el resultado, ¿no? Claro, exacto, Francesca, el conocimiento tiene que estar. Marta González, tú me enseñaste a qué buenos consejos, cada vez me sorprendo más con tu conocimiento y solidario que eres en compartir. Gracias, Marta. Gracias por enseñarnos a ver desde otra mirada fotográfica. Bueno, genial. Eh, Romy Lazarte dice prácticas. Sí, después de la información, del conocimiento, viene la práctica. Si no, la práctica es repetir algo que hace otro. Mira, hay una cosa que yo tengo muy claro. Si vos aprendés solamente el cómo se hace algo, siempre lo vas a hacer igual al que te lo enseñó. Si vos aprendés por qué hacer eso, aprendés los por qué, aprendés a qué lleva todo eso,
vos vas a inventar nuevas formas de cómo hacerlo. Lo importante es aprender los fundamentos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Está? Y el cómo viene. Pero solamente, cuando se maneja el tema solamente de práctica, sin conocimiento, lamentablemente se cae en el cómo. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Muy bien, papá, genial la toma, excelente. Creí que los cajones eran como escalones. A ver, para. No entiendo. Hay personas que con una mente increíble son muy creadoras y aprenden e ingieren rápido la información. Sí, bueno, aparte de que alguien te ha acostumbrado a estudiar, lo tiene, ¿no? Lo raro es subjetivo, tal vez. No, no siempre. Porque raro va a depender en qué situación. Y la subjetividad es, pero no es relativo. Supongamos que yo, miren, te doy este ejemplo. Supongamos que yo doy esta charla con una túnica blanca, con el pelo largo, está barba larga, así. Me pongo una piedrita acá, ¿está? Y doy esta charla así. ¿Sería raro o no sería raro? Y sí, sería raro. Pero si estaría en la India, no sería raro. Sería normal. Entonces, lo raro no necesariamente tiene que ver con lo creativo, ni tampoco con lo subjetivo. ¿Tá? Muchas veces lo raro es lo más snob que hay. Y generalmente los que buscan de provocar cosas raras son snob. Llamar la atención simplemente, pero no hay mucho contenido. Tengan cuidado con eso. Saludo de Perú, saludo Gustavo, ¿cómo vamos? Bueno, buenas noches. Yao Chua, la inspiración existe, pero debe encontrar trabajando. Pablo Picasso, exactamente, mi amigo Yao, ¿cómo andás? Pablo dijo eso. Claro que existe, pero más vale que te encuentres trabajando, ¿viste? No tirado en la cama. Buenas noches, Gustavo. Un saludo desde Viña del Mar, Chile. Gracias, Marta. Un saludo para ti. Muy bien, muy bien. Rubén Guardia, buenas noches. Lari Cipontino, hola, primera vez que te escucho, gracias. Soy de Quilmes, Buenos Aires. Sandra Guerrero, hola, soy Sandra de San Miguel, Buenos Aires. Un gusto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver los nuevos comentarios para abajo. Ya estamos saludando a todos. A ver. Vigo Pero. Saqué algunas ordenaciones episcopales, se ordenan obispos para una con su cada una con su particularidad, pero pedí el ritual para saber cómo era la ceremonia y en cada una se los pedí si no estaba perdida. Como en una obra de teatro, comete por lo menos los 3 ensayos para entender y si es posible leer la obra. Exactamente, Vicky. Eso es fundamental para saber en qué momento actuar, ¿no? Muy bien. Miriam Del Soto, muy buena la explicación. Esto de conocer, informar de la parte técnica, yo quiero hacer un curso que me enseñe todo eso. ¿Me puedes orientar por dónde empezar a hacer cursos? ¿Cuál sería el primer curso? Mira, Miriam, primero, como primera medida, lo que tendrías que aprender es la parte de manejo de cámara, que es la parte técnica, la parte de las funciones de la cámara, la aplicación de esas funciones, todo lo que tiene que ver con la exposición, triángulo de la exposición, el tema del balance de blanco, todas estas cuestiones ópticas, mecánicas que tiene la fotografía, toda la parte técnica. Después puedes irte dentro de lo que es la técnica a la parte de composición, iluminación, ya profundizar en esas áreas que son vitales, ¿no? Y también la edición. Ahí estás empezando a manejar un combo bien interesante de la parte técnica. Después ya vendrá lo comunicacional, lo estético. ¿Ah? Sebastián Dirube, muy buena esta charla, saludos de Ushuaia. ¿Cuándo vas a venir por acá con tus cursos? Me encantaría ir a Ushuaia. Tengo unas ganas de conocer Ushuaia, no te das una idea. Ya en algún momento se dará. Sandra Tiseira. Leer ficción es buen ejercicio porque nos ayuda a imaginar situaciones que no son reales. Exactamente. Muy buena, Sandra, eso sí. Sí, eso lo sabía. Aparte porque es como que hace que tu cerebro tenga que darle forma a cosas que no existen, ¿no? Entonces está muy bueno. Sí, muy bien, Sandra. Miriam Dal Soto, quiero comunicarme con vos para que me des cursos. Tengo una máquina profesional y no sé cómo usarla. Bueno, después me escribís al Facebook y ahí charlamos. Germán Liedo, me refería a la toma de los bomberos, el tema de los cajones. Bien, bien, bien. Matías Famit, fotografía. Saludos de Uruguay. Lo que no podemos caer nunca es en la tradición. Todo evoluciona y creo que en la fotografía nunca se deja de aprender. Totalmente de acuerdo. Germán dice raro, por eso puse después depende de para quién es raro. Claro, o sea, pero hay que manejar esta cuestión. No confundamos que algo raro, ay, qué creativo que sos. No, tranquilo, hizo algo raro. Yo cuando comprendí que la creatividad es funcional,
me empecé también a poner muchas cuestiones. Yo decía, espera, ¿esto que estoy haciendo es creativo o qué estoy haciendo? ¿Para qué sirve esto que estoy haciendo? ¿Qué quiero buscar con esto? A dónde voy apuntando? Y ese tipo de cosas es la que empieza a permitirte desarrollar cada vez mejor la parte creativa. Ana María Abril, la falta de conocimiento más que bloqueo causa frustración. Y bueno, hay gente que en lugar de estar bloqueada, lo que está es frustrada, Ana María, esa es la onda. Muy bien. En mi caso, yo lo he dicho en varias ocasiones, repito lo que dices, estudiar, 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 pero lo haré, la verdad se pierde uno de crear. Un abrazo para todos. Abrazo. Francesca Dermini, no conocía el concepto de hipérbole en esa fotografía de la secadora. ¿Cuál sería el punto de retórica o el enfoque del punto de atención? Eh, el enfoque del punto de atención. Mira, el punto de atención básicamente está en las máquinas, ¿no? Y yo creo que básicamente lo que estoy manejando acá, de alguna manera hay una hipérbole en esta exageración desde el punto de vista de abajo, que aparezcan como algo inmenso. Tiene que ver también con una parte, digamos, de metáfora, porque yo estoy viendo el tema de, o imaginando el tema de los transformers, esto, y lo hago a través de estas máquinas, represento a través de las máquinas esa visión. Héctor Purita, Gustavo, muy buena charla, gracias. Carlos Torres, el artista en cualquier aspecto que no sienta nervios antes de su presentación, independiente de los años que ejerce su profesión, dejará de ser artista cuando deje de sentir esa emoción. Muy bien. Alejandro Rodríguez, ¿cómo trabajar el mensaje o lo que queremos contar con la foto cuando lo técnico ya lo manejamos muy bien? Bueno, Alejandro, ahí vienen las cuestiones comunicacionales y las cuestiones estéticas. Toda esta cuestión de manejar la cuestión de signos, símbolos, toda la parte del lenguaje fotográfico, esto que hablábamos de la comunicacional, ¿está? Entonces, y toda la parte estética en sí, donde primero necesitamos saber qué es la estética, cómo funciona esta cuestión, cuáles son las cualidades estéticas que debería contener toda obra. Entonces, empezar a trabajar sobre ese conocimiento y profundizar en eso para que ya todo el manejo técnico lo tenés. Bueno, ahora vamos por ese lado. Sergio Furmansky, ¿es un requisito fundamental ser creativo en la fotografía? Es que lo sos, Sergio. Lo sos. O sea, únicamente que te dediques a hacer copias de lo que hacen otro fotógrafo, en cierta manera lo sos. Porque vos de alguna manera estás haciendo que exista algo donde antes no existía. Únicamente que andes con tu cámara registrando todo lo que se pone adelante. Entonces, bueno, ahí ya lo podríamos charlar. Pero en el momento en que vos tomaste decisiones donde alteran la realidad física que estás viendo, ¿está? Ahí estás haciendo que exista algo que no existía. Entonces, ojo, lo que pasa es que puede haber grados de creatividad, puede haber formas más profundas o elevadas de creatividad, o digamos más ingeniosas, y eso te lo va dando el conocimiento, el desarrollar todo esto que estamos hablando, todas estas técnicas comunicacionales. O sea que Sebastián Dirubi dice, hablaste de pintado con flash en la inmensa toma de las máquinas. ¿Podés contar rápidamente cómo? Mira, eso tiene creo que es un minuto más o menos de exposición, algo por el estilo. Y yo estaba con dos flashes de Zapata. Debo haber hecho unos 20 tiros, 25 disparos más o menos. Lo que sí, primero, marqué bien dónde llegaba el encuadre de la cámara para no meterme adentro. Y fui haciendo fotos desde los costados para no entrar y después me metí entre las máquinas y la idea era que yo quede tapado entre las máquinas. Entonces, si a mí no me veía la cámara, si yo no veía la cámara no me ve a mí. Así que iba disparando desde ahí tapado para darle luces de atrás, de los costados. ¿Está? Pero habrán sido, sí, como unos 20, 25 disparos en un minuto 10, una cosa así. Con dos flashes parecía Pepita la pistolera, ¿viste? Pum, 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 tirando. Pero bueno, hice unas cuantas tomas, ¿no? Hasta que llegamos. Lo importante, gente, es que tengan claro esto. Esta cuestión de los recursos con los que se pueden contar. Hay muchísimo más allá del cursito de composición, de iluminación, de la regla de los tercios, del el flash para la quinceañera. Hay mucho más que eso. Mucho, mucho más. ¿Está? Y hay fotógrafos que enganchan una cosa, una forma, y se clavan ahí.
y no tienen la posibilidad de evolucionarla porque en realidad no, lo único que saben es ese truquito. Entonces, por ese lado soy un fanático siempre del conocimiento, del estudio e insto a eso. Porque aquellas cosas que vos descubrís por casualidad o porque te las enseñaron o por lo que sea, es muy difícil que las puedas desarrollar porque no sabes cómo, ni cómo llegaste ahí, ni cómo seguir. Entonces, hay un punto que es clave, que es la parte técnica. La parte técnica me parece que la tenemos que tener bien y bien profundizada, ¿no? Y bien manejada, y que nos permita resolver cualquier situación. Acuérdense siempre de esta frase, esta magnífica frase de mi esposa Elsa, ¿no? Donde dice, la fotografía, como todo acto creativo, es un proceso de resolución de problemas. Vos necesitas, sobre todo la técnica, ¿para qué? Para resolver y poder traducir esa idea, ese concepto que desarrollaste en tu cabeza, que todos lo podamos ver en una foto. Ese es el punto en esto. Entonces te vas a encontrar con un montón de problemas. La composición, los elementos que vas a incorporar, el punto de vista, el ángulo de toma, la profundidad de campo, la iluminación, cómo vas a editar. Hay un montón de cosas porque eso que vos te imaginaste, eso que vos ves en tu cabeza, ahora tenés que llevarlo a un papel. El acto creativo en la fotografía se traduce ahí, se lleva a cabo ahí, cuando podemos traducir ideas y conceptos a imágenes. Eso que a vos te vino así como tú un concepto, tú una idea o tú una comprensión con respecto a algo, bueno, lo represento de esta manera. ¿Está? De eso estamos hablando. Así que bueno, gente, veo que se han acabado las preguntas y los comentarios, pero buenísimo. La verdad que me dio mucho gusto tener esta charla hoy porque creo que sí, que para muchos hay una cuestión de por ahí estar confundidos y piensan que tienen un bloqueo, vamos a decir, creativo, y más que un bloqueo creativo es o falta de conocimiento o algo que o desgano, ¿está? Así que bueno, para aquellos que quieran, entren y averigüen por el evento que vamos a tener este domingo, esta cuestión del workshop solidario. Los invito a que participen porque, digamos, va a estar muy bueno aparte, ¿eh? Más allá de lo solidario, va a estar muy bueno todo lo que van a poder aprender. Yo voy a estar pinchando. Hay una cuestión también. Estos dos grandes fotógrafos y amigos son exalumnos míos. ¿Está? Manuel Combín, Hernán Giacosa. Así que, y lo interesante va a ser eso. ¿Cómo van a poder ver trabajándonos a cada uno de nosotros? Y los tres tipos de fotos son tres estilos diferentes. Porque la idea de enseñar no es generar clones, sino dar las herramientas para impulsar a los alumnos a que desarrollen su visión. Entonces, bueno, eso también lo van a poder vivir. Entonces, la idea es ver cómo cada uno tiene su desarrollo creativo en lo que está haciendo. Para eso va a estar muy bueno lo del domingo. Francisco Chacón dice, si he estado estudiando y masticando conocimiento por un tiempo, ¿cómo sé en qué momento llega la hora de generar las ideas? Francisco, en todo tiempo estás generando ideas, ¿eh? Cada vez vas a poder generar ideas con mayor profundidad o sofisticación de acuerdo a todos los conocimientos que vas incluyendo. Pero generar ideas no dejas de generar, ¿eh? Eso mantenerlo y llevarlo y generar tus ideas y buscar qué expresar, qué fotografiar, por qué. ¿Por qué fotografiar tal cosa? ¿Qué quiero expresar con esto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero que se vea en la imagen? Porque lo interesante de la fotografía es eso, no que sepas hacer lo que hace otro bien igual, sino que vos tengas algo para contar y lo hagas con los recursos fotográficos, desde tu visión. Y ahí vas a tener una foto diferente a todo. Muy bien, gente, muchísimas gracias. Gracias, Pablo Serrano, excelente charla. Y Miriam Dazodo también, muchas explicaciones muy buenas, gracias. La verdad que, bueno, muchas gracias por estar ahí, por siempre estar acompañándome. Y bueno, cuídense, pero tampoco estén como que angustiados y enloquecidos con el tema del bicho a seguir fotografiando y seguramente nos vamos a estar bien, a seguir fotografiando, seguir estudiando para desarrollar toda esta cuestión creativa. Busquen material sobre creatividad, las fases del proceso creativo, que hay cosas muy, muy interesantes.
Les mando un abrazo muy grande y seguramente nos vamos a encontrar en una semana en otra charlando de fotografía entre mate y mate. Hasta luego, gente.